de lo que llamamos adoración. Amén. Que representa una vida que está entregada y consagrada a Él. Todo lo que Él hizo por nosotros fue para justamente que pudiéramos tener vida en Él y vida abundante. Amén. Vida plena. No en la medida en la que por ahí puede el mundo pretender que es la vida plena, sino una vida espiritual y por ende emocional, física, familiar, plena en el Señor. Amén. Con todas las dificultades, con todas las luchas, con todas las pruebas, pero en Él está siempre nuestra victoria. Así que pueda cada uno haber disfrutado de este tiempo de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es digno. Más allá de nuestras percances, más allá de nuestras historias, Él es digno. Así que toda esta tarde, como cada ocasión en la que nos reunimos, Él es el centro. Y lo vamos a recordar su muerte en la cruz, para siempre saber dónde tenemos que estar. Amén. Dónde tenemos que estar en lo espiritual. Y en este día quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Vamos a leer los dos primeros versículos. Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amén. Le invito a que oremos. Señor, gracias te damos porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hemos tenido este tiempo en el que sabemos que tú, Señor, prestas atención no solo a nuestras voces, a nuestras expresiones, Señor, musicales, sino sobre todo a nuestro corazón. Tu palabra nos enseña que tú no miras lo que mira el hombre, tú miras el corazón. Y anhelamos, Señor, que tú encuentres en cada uno de nuestros corazones un corazón conforme al tuyo, un corazón que esté rendido a ti, que esté dispuesto a rendirse en cada aspecto, en cada decisión, en cada determinación, en cada circunstancia de la vida, Señor. Gracias te damos porque esa tarea no es en nuestra fuerza simplemente, demanda o requiere de nuestra intención, de nuestra decisión, pero contamos con la ayuda de tu Espíritu Santo, por lo cual te estamos agradecidos, Señor, porque en la medida que caminamos en el Espíritu, que nos movemos en el Espíritu, permitiendo que el Espíritu sea quien nos dirija, que nos instruya, que nos ayude a decidir, es en esa medida en la que podremos estar agradándote, Señor, y en la que podremos estar adorándote, como decíamos recién, como eres digno, Señor. Señor, gracias, porque tú estás en este lugar, en medio nuestro, pero estás en cada uno de nuestros corazones. Te ruego, Señor, que tú nos des la luz en esta tarde para que esta palabra, Señor, nos sea iluminando nuestro corazón,
en aquel espacio, en aquel lugar, en aquel ámbito, Señor, en el que todavía hay dudas, incertidumbres, incredulidad. Es decir, aquella oscuridad que todavía no ha recibido la luz, Señor, seas tú alumbrándola a través de la palabra y la dirección de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Señor, guíame en esta hora para que puedas transmitir, Señor, este mensaje conforme a lo que tú has propuesto, lo que tú has entendido, Señor, que necesitamos para este día. Nos rendimos a ti, Señor, en obediencia para oír tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas atrás hablamos acerca de que no fue una coincidencia, una mera coincidencia, que Jesús fuera a la cruz en la época de Pascua, ¿no es cierto? No fue algo fortuito, algo que justo coincidió, sino que es algo que Dios había planificado desde la eternidad, ¿sí? Que Dios había determinado. Y veíamos que la Pascua es una sombra de lo que realmente significó el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Lo que significó esa obra poderosa a través de la cual cada uno de aquellos que creen en Cristo tiene un nuevo nacimiento, pero también una nueva relación con Dios, porque pasa de muerte a vida y de esa manera puede relacionarse con el Dios vivo y verdadero. A modo de ir entrando en el tema, leímos este versículo estos versículos del capítulo 26 de Mateo, pero todo se sucedió a lo largo de una semana, ¿sí? Jesús dijo que iba a ir a Jerusalén, que tenía que padecer ahí. Los discípulos no estuvieron muy de acuerdo, porque sabía que ya había algo fuerte en contra de Jesús, que la iban a pasar mal. Sin embargo, era la tarea, era el momento, y era la fecha. Y nos encontramos en la Biblia, hermanos, que dice que ese domingo de esa semana, Jesús se dirigió a Jerusalén. Y antes de llegar a Jerusalén le pidió a sus discípulos que fueran a buscar un pollino de asna, un animalito que no había sido nunca montado, símbolo de paz. Es decir, Jesús entraba a Jerusalén para hacer la tarea que iba a realizar como el rey de Israel, ¿sí? Aquel rey de la profecía de Dios a David, que se sentaría en ese trono, pero no un rey que se sentaría en este caso por la fuerza, que eliminaría el imperio romano, que lucharía, que entraría con un caballo blanco, sí, ahí, o un caballo de guerra, sino que entró en un pollino de asna. Y además dice que las multitudes lo recibieron colocando sus mantos y colocando las ramas de los árboles para que Jesús pasara sobre ellos. Era el recibimiento de un rey. Así que toda esa ciudad se vio convulsionada. Y recordemos que no solamente estaban los que habitaban permanentemente ahí, sino todos aquellos judíos piadosos que para esas fechas viajaban de diferentes partes del mundo donde se encontraban para celebrar la Pascua ahí en Jerusalén. Pero ¿por qué Jesús tenía que ir allí, hermano? Porque dice la Biblia, si usted lee después en Éxodo 12, que en el día 10 de ese mes tenía que cada familia elegir el cordero que se sacrificaría 4 días después durante la Pascua. ¿Y dónde se realizaba eso? En Jerusalén. Entonces Jesús va, como decíamos, la Pascua es una sombra de lo que realmente se cumplió con el cordero que quitaba el pecado del mundo, ¿sí? No de un pueblo, de una familia,
y temporalmente, sino para siempre, que fue Cristo. Entonces, Él es recibido como rey. Y por ahí en Marcos 11 dice que Él entró a la ciudad, entró al templo, vio alrededor, miró y luego regresó a Betania, ¿sí? A ese lugar que frecuentaba estar ahí descansando. Bueno, durante todos esos días, Él prácticamente todos los días iba a Jerusalén y volvía a Betania, ¿sí? Entonces eso fue lo que pasó el día domingo, es recibido. Imaginémonos el alboroto, el recibimiento y también la indignación de los sacerdotes, de los fariseos, de los religiosos que lo tenían entre ceja y ceja y estaban buscando la oportunidad de hacerlo caer en algo que les diera la posibilidad de llevarlo ante las autoridades. Por supuesto que eso nunca iba a pasar, porque Jesús siempre se manejó dentro de lo correcto, ¿sí? Entonces pasa el día domingo, se vuelve a Betania, y el día martes otra vez regresa a Jerusalén. Yo quiero que me vaya siguiendo todos los hechos, ¿no? Toda una movilización, todo un pueblo, toda una cantidad de personas que lo reciben, el bullicio, los aplausos, a Hosana, el que viene en el nombre del Señor, decían. Entonces había una expectativa muy fuerte. El día lunes Jesús va de camino a Jerusalén y se encuentra una higuera que tenía muchas hojas. Entonces sabía que, si bien no era el tiempo todavía de dar todo el fruto, pero si ya tenía muchas hojas, él podía buscar un fruto que se daba cuando salían las hojas, que no eran en gran cantidad, pero que sí que debía estar. Sin embargo, él va a esa higuera, busca fruto y no lo encuentra. Entonces él le dice a la higuera: nunca más nadie va a comer fruto de ti, ¿sí? Recordemos que era finalmente un símbolo de lo que era el pueblo judío, ¿sí? Una nación que era estéril, que no estaba llevando fruto, que solamente se estaba moviendo en un sistema religioso que no le favorecía para nada en su relación con Dios. Entonces llega a Jerusalén, va al templo y se encuentra con todos los cambistas, con las mesas y todo, ¿no? Porque como venían personas de tantos lugares, no iban a traerse un animalito de, no sé, de Etiopía o de Siria o de algún otro lugar. Entonces traían dinero y querían comprar un cordero para sacrificar el día jueves de la Pascua. Entonces traían dinero que usaban en sus respectivos lugares, tenían que cambiarlo por el dinero que usaban ahí. Bueno, era todo un sistema a través del cual también tenían ganancia los sacerdotes de aquel lugar. Se hacía negocio dentro de la casa. Jesús se indignó, dio vuelta a las mesas, los echó a todos de ahí. Dice: ustedes, esta casa sería llamada casa de adoración para todas las naciones, y ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. Entonces vamos siguiendo, ¿no? Todo un movimiento. Día lunes, finalmente, cuando se hace la tarde, regresa a Betania. Y hoy volvía. Día martes fue el día más movido, vuelve otra vez. Cuando vuelve, ven que en el camino que la higuera que Jesús había maldecido se había secado. Se sorprendieron. Ahí Dios, el Señor les dejó una enseñanza. Pero finalmente llega al templo, y ahí es confrontado por los religiosos y le dice: ¿con qué autoridad hace todas estas cosas? Después él da unas parábolas, ¿sí? Da 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de las bodas. Entonces
siempre, hermanos, durante esos días, una atención centrada en Jesús, que hablaba, que enseñaba, que se enojaba, que transmitía los últimos conceptos que Él les iba a dejar. Luego vienen y le tratan de encontrar a través del pago del tributo, de encontrar alguna falla. Después le preguntan acerca de la resurrección, y por supuesto Él siempre respondía con una sabiduría que los dejaba callados. Le preguntan sobre el gran mandamiento. Jesús tenía claro cuál era el gran mandamiento y resume toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Finalmente, hermanos, Él dice: ay de los escribas, de los fariseos, y se lamenta sobre Jerusalén. Y vuelve, por supuesto, a Betania, donde descansaba. Ya vamos por el día martes, todo un movimiento. El día miércoles es el único día, hermanos, en el que Jesús no va a Jerusalén. Se queda ahí en Betania. Estuvo comiendo en la casa de un ex leproso, y allí entra María y le rompe ese frasco de perfume de nardo puro y le lava los pies. Eso pasó el día miércoles. Él valoró ese acto porque le estaba preparando para lo que venía, para la sepultura, cosa que después no pudieron hacer con él. Llegamos al día jueves, hermano, y acá ya empieza la etapa final de la vida de Jesús. Ese día jueves, hermanos, Él tiene la última cena, la que se denomina la última cena con los discípulos. Tenemos que entender, para comprender las fechas, según lo menciona la Biblia, cómo los judíos en esa época contaban los días. Para nosotros, los días se cuentan, ¿cuándo empieza el día? ¿De noche o de mañana o de tarde? De noche, ¿no es cierto? Noche, mañana, tarde. Noche, mañana, tarde. Así son los días. A las 12 ya empieza el día. El nuevo día es de noche. Luego viene la mañana y finalmente la tarde. Pero los judíos no contaban así. No contaban noche, mañana, tarde. Contaban tarde, noche y mañana. Tarde, noche y mañana. O sea que a las 6 de la tarde ellos ya empezaban el otro día. Lo que para nosotros es las 12 de la noche, para ellos eran las 6 de la tarde, las 6 p.m., las 18 horas. Entonces, a la tardecita, eso de las 7, de las 8 de la tarde, Él se reúne, Él los manda a un lugar, a una persona, díganle que ya la hora está cercana, que Él les va a decir, esa persona, donde hay un lugar donde ustedes pueden preparar para que pasemos esta cena. Y Él estuvo ahí con los discípulos, les lavó los pies, estableció la cena del Señor que vamos a celebrar hoy. Y aproximadamente, hermanos, a eso de las 11 de la noche, Jesús sale de ese aposento, después de estar con los discípulos, se dirige a Getsemaní a orar. Y estando allí, hermanos, recordemos que los discípulos no lo acompañaron, se durmieron, tanto sueño, no sé si por ir y volver, o por la incertidumbre que ellos tenían sobre qué es lo que iba a pasar sobre la vida de Jesús y sobre su vida. Y entonces, a eso de las 11 de la noche, hermano, aproximadamente, yo para que usted vaya siguiendo, se va a Getsemaní a orar, y está unas 3 horas por lo menos, porque dice que estuvo 3 veces, se levantó y lo retó a los discípulos, le llamó la atención, no pudieron estar orando 1 hora conmigo durante 3 veces. Entonces, unas 3 horas después, eso significa, hermano, que aproximadamente a eso de las 2, entre las 2 y las 3 de la mañana, viene la guardia y lo arrestan a Jesús.
Y aquel hermano que había estado hablando todos los días, había estado enseñando, había estado, se había enojado en el templo, había llorado sobre Jerusalén, había tenido esas controversias con los religiosos. A partir de ahí Jesús, hermano, empieza a hablar cada vez menos y menos, ¿sí? Jesús es llevado primero a la casa del sumo sacerdote. Habían dos, Anás y Caifás, eran parientes, y es juzgado ahí por lo religioso, por el juicio religioso, ¿no? El juicio que le hacen los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ahí es deshonrado, es maltratado. Y luego, hermanos, entre que está siendo juzgado, Pedro lo niega a Jesús. Los otros discípulos habían desaparecido, se escabulleron cuando Jesús fue apresado. Lo llevan a la casa de Pilato, ¿sí? El pretorio. Dice la historia que era la Torre Antonia. Ahí estaba. Pero fíjense cómo eran tan escrupulosos con la ley, que cumplían toda la ley. Lo llevaron, pero no entraron a la casa porque era un lugar gentil, y según la tradición judía se iban a contaminar y necesitaban 7 días para descontaminarse. Entonces no iban a poder celebrar la Pascua, así que lo mandaron, se lo presentaron a Jesús, a Pilato, y ahí Pilato, hermanos, estuvo hablando con él. Deben haber sido las 5 de la mañana, no sé, 5:30, 6 de la mañana. Pilato está con Jesús, le hace algunas preguntas. Jesús responde muy escuetamente, lo manda porque justo estaba Herodes por ahí, lo manda donde estaba Herodes, Antipas. Ahí Herodes lo manda de vuelta a Pilato, es juzgado y es condenado a muerte. Todo eso pasó, recordemos, ya pasó la noche, en la mañana del día jueves ese, donde a la tarde se tenía que sacrificar el Cordero de Pascua. Y hermanos, Jesús fue azotado, fue desnudado, fue abofeteado. Bueno, conocemos la historia. Pero él no abrió su boca para defenderse. Seguramente abrió su boca por los dolores, ¿sí? Porque nadie va a permanecer en silencio cuando es golpeado, duele, ¿sí? Él es colgado en la cruz, hermano, a las 9 de la mañana de ese día jueves. Y durante 6 horas estuvo en la cruz. Quiere decir que a las 3 de la tarde Jesús murió, ¿sí? Justamente como dice el libro de Éxodo, que se tenía que sacrificar el cordero entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque los judíos en esa época trabajaban de 6 a 12 del mediodía y paraban 3 horas por el calor. Cuando largaban otra vez de 3 a 18, ahí tenían que sacrificar el cordero. Justamente, hermanos, esa hora es en la que Jesús murió, expiró, entregó su espíritu. ¿Y qué viene después, hermano? Viene el viernes, el sábado y el domingo, los 3 días en los que él permaneció en la tumba. El viernes, cuando viene la época de Pascua, ¿cómo se le llama el viernes? Viernes no tuvo nada de santo, hermano. El creador, el hacedor, Dios hecho carne, fue maltratado, se burlaron de él, lo colgaron en una cruz con un juicio incorrecto, injusto. Y ese día, hermano, cuando después de que él falleció,
un tal José de Arimatea fue a pedirle a Pilato si lo podía llevar a una tumba que él tenía, una tumba nueva, escarbada en la tierra, en la roca. Lo envolvió en un sudario y lo llevaron junto con Nicodemo y lo colocaron ahí en ese lugar. Qué privilegio para ese hombre, ¿no? Seguramente habrá lavado o acomodado el cuerpo de Jesús, tan maltratado. Y ahí fue colocado en la tumba, se corrieron una piedra, taparon la puerta, y así pasó el viernes, hermano. Se terminó todo. Para los religiosos, para los sacerdotes, los fariseos, los escribas, la victoria. Se terminó el que nos perjudicaba. Ahora ha vuelto el poder otra vez a nosotros, entre ellos y los romanos se dividían el poder. Ya eliminamos al que era un problema para nosotros. Día sábado, día de reposo. Ese día, hermano, los judíos no podían hacer nada. Y los sacerdotes, los fariseos, rompieron uno de los principales uno de los principales mandamientos que ellos guardaban el sábado, el sabbat. A Jesús lo criticaron un montón de veces porque sanó en un día de reposo, porque los discípulos cortaron espigas en un día de reposo. Pero ellos rompieron, hermanos, ese día de reposo y fueron a Pilato a decirle, ahí en Mateo 27, 62, es interesante lo que dice ahí, Mateo 27, 62. Señor, nos acordamos de que aquel engañador, se seguían burlando de Jesús, que aquel engañador ya no está más, gracias a Dios, pensarían, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. O sea que ellos mismos se encargaron, hermano, de asegurar que no hubieran evidencias de la que después tenemos de la resurrección. O sea, que no hubiera fisura, que no hubiera ninguna forma de que eso fuera algo no verídico, sino que fue un hecho real. ¿Qué dijo Pilato? Pilato les dijo en el versículo 65, ahí tenéis la guardia, id a asegurarlo como sabéis. Hermano, la guardia romana, los romanos eran una máquina de matar, por eso tuvieron un imperio durante mucho tiempo. La guardia romana en este caso para la tumba se cree que fue de 4 soldados romanos, que cada 4 horas se iban turneando y se iban cambiando, así que estaban siempre bien despiertos, bien alimentados. Nadie se iba a atrever a enfrentarlo, hermano. La sellaron a la roca. Pero sabemos lo que pasó. Al otro día, al día domingo, cuando las mujeres temprano por la mañana fueron a llevar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, la piedra estaba removida, la guardia no estaba, había unos ángeles ahí, uno les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha pasado lo que Él les dijo que iba a pasar. Vayan y avísenle a los demás. Jesús resucitó, hermano. Nuestro amado Salvador resucitó. Por eso hoy nosotros podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció la carne, hermano. Él es más que vencedor. Cuando todos vieron una derrota, era la victoria más grande de la historia de la humanidad. Pero ¿a qué nos lleva todo esto, hermano? ¿Por qué todo este recorrido en esos últimos días? Porque vemos, hermanos, que Jesús estuvo activo, Dios estuvo activo, aún cuando Jesús muere en la cruz. Dice que hubo un terremoto, que los cielos se oscurecieron, que el velo del templo se rasgó en dos, que se abrieron las tumbas y resucitaron personas. Todo un movimiento empieza
el domingo con un recibimiento como rey, sigue el lunes tirando las mesas, volteando todo aquello que era una romería, podríamos decir. Jesús enojado, después maldiciendo la higuera, enseñando parábolas, hablando acerca de las señales del fin, de su regreso, de su venida, todo eso, hermanos, en pocos días. Pero finalmente, hermanos, cuando es apresado, Jesús empieza a guardar silencio. Ahí en Lucas 23, 34, Mateo 27, 13 y 14, hay algo interesante que dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en la cruz habló 7 veces. ¿Sí? Dijo: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Le dijo a uno de los malhechores que estaban al lado de él: te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a María, su madre: María, he aquí tu hijo, Juan, el apóstol Juan. Juan, he aquí tu madre. ¿Por qué, hermano? Porque él era el mayor de la familia, el hermano mayor, porque él fue el primogénito, no fue el unigénito, fue el primogénito de la familia de José y de María. Entonces él tenía que hacerse cargo de la viuda, de la madre viuda, porque ya su papá no vivía. Y él, estando en agonía, se hace responsable de eso y lo deja al apóstol Juan encargado de su madre. Después clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después dijo: tengo sed. Todas oraciones cortas, frases cortas, no habló mucho. Después dice: consumado es. Y finalmente: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y luego, hermanos, 3 días, 3 noches, en un silencio absoluto. Ni él ni Dios hablando, haciendo algo. Entonces, durante varios días, el cielo se hace escuchar, Dios se hace escuchar a través de su Hijo Jesucristo. Pero ahora está en un silencio profundo. Los discípulos, hermanos, con los días más angustiantes, tal vez escondidos, sin saber qué hacer, preguntándose: ¿qué vamos a hacer ahora, hermano? Porque todos ellos habían dejado todo para seguir a Cristo. Dejaron sus trabajos, dejaron todo por seguir a Cristo. ¿Qué hacemos ahora? Nos equivocamos. Hablaba tan lindo, qué increíble sabiduría, pero se terminó, ya no está más. El mundo se le había venido abajo. Podrían pensar: ¿cómo es posible que el Padre no haga nada? ¿Por qué no lo levanta? ¿Por qué no hace un milagro como tantos milagros que hizo para otros? Sin embargo, hermano, silencio. Silencio. No se escucha nada, no se oye nada. No sé qué habrá pasado en la ciudad, cómo habrán celebrado esa Pascua, si la habrán podido celebrar de una manera correcta, con las conciencias como las tenían de haber matado al Hijo de Dios. Pero, hermanos, esos silencios o ese tiempo que atormentó probablemente a los discípulos es el que muchas veces alcanza nuestras vidas. Mayormente usted y yo anhelamos que el Señor se manifieste, queremos escucharlo, que Él nos hable duro, no nos hable duro, que nos hable, que Él haga cosas, que Él nos responda, que Él nos bendiga, que Él nos sane, que Él obre un milagro, que Él haga algo que podamos ver, que podamos palpar. Pero nos cuesta tanto, hermanos, transitar por esos tiempos, esos periodos en los que no hay una voz, una palabra que percibamos directa de Él para nuestras vidas, en lo que no vemos su obrar, en lo que parece que Él nos ha olvidado.
Como podrían haber pensado los discípulos que se olvidó Dios de su Hijo ahí en una tumba. A veces Dios, hermano, guarda silencio. A veces Dios no obra en lo que nosotros, o como nosotros quisiéramos que lo hiciera. El Salmo 83, versículo 1 y 2, este es un salmista, no es de David, es de Asaf, pero dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. No somos los únicos, hermanos, que queremos ver que Dios obre, que Dios, queremos alabarlo, como el domingo ese que entró en Jerusalén, que Él nos escuche, que Él nos hable, que Él se manifieste, que Él sane, que Él obre. Pero, hermano, cuando Él hace silencio, cuando Él no actúa, no lo podemos entender, nos cuesta. Y dice: porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿No ves, Señor, que mientras vos no haces nada, parece que la maldad progresa? Al que hace lo malo le va bien. Pero, hermanos, cuando Dios hace silencio, no significa que está ausente. No significa que Dios no esté haciendo nada. No significa que Dios esté indiferente a lo que nos pasa. Dios sigue obrando. Hay cosas que nosotros no vemos en lo espiritual. La Biblia habla de algo que hizo Jesús en ese periodo. No nos vamos a meter ahí en una cuestión teológica compleja, pero no es que Dios no estaba haciendo nada. Dios estaba cumpliendo con su propósito, con su plan. Y cuando hay silencios en el cielo, hermano, cuando no hay respuesta, cuando no hay algo que manifieste la gloria, el poder de Dios, nos damos cuenta, hermano, quiénes somos nosotros y quién es Él. Amén. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. En Lamentaciones 3:26 hay una palabra interesante. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Por qué, hermano, Jesús no abrió su boca? Es más, en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos: ¿ustedes creen que yo, si le pido 12 legiones de ángeles a mi Padre, no las enviaría? Pero Él, cuando dijo: hágase tu voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, fue en serio, hermano, fue completo. No voy a hacer nada para evitar nada, porque entrego mi vida, y después entregó su espíritu cuando ya no le quedaban más aliento de vida, porque estoy seguro de lo que el Padre va a hacer. Estoy confiado. Es duro, es difícil. Así que, hermano, Dios tenía un plan. Los discípulos no lo podían ver ese plan. A pesar de que Dios se lo había revelado el plan, le había dicho varias veces: yo voy a hacer esto, y tengo que morir, al tercer día me voy a levantar, pero nadie se acordaba de eso. Los que sí se acordaron eran los religiosos, como que tenían más fe, en cierto sentido, de ellos que los discípulos. Pero, hermanos, Él es quien estaba actuando ahí. Y fue el poder de Dios, hermano, el que levantó a Jesús de esa tumba. No lo dejó ahí. Hechos 2:27 dice: en esto estaba confiado el Señor Jesús. Es un salmo, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa era la seguridad que tenía Jesús. Por eso esperó en silencio. Por eso abrió su boca para decir lo justo y necesario, pero nunca para defenderse, nunca para quejarse. Aunque por ahí dijo:
papá me ha dejado solo, porque hermano es la única persona que estuvo solo, porque sobre él estuvo cargado el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Un Dios santo no podía estar allí en presencia de ese acto, ¿sí? Donde Jesús se hizo pecado, no se hizo pecador, se hizo pecado por nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer en esos tiempos en los que parece que el cielo no habla, en los que parece que hay silencio, que el cielo está en silencio, que Dios no habla, que Dios no se manifiesta, que Dios no hace nada? Y empezamos: ¿será que no tengo fe? ¿Será que Dios se ha olvidado? ¿Será que no me quiere? ¿Será que no me ama? ¿Será que no soy su hijo? ¿Será? Y empezamos, hermanos, a hacernos tantas preguntas. Hermanos, tenemos que aprender a esperar en el Señor, en silencio. En silencio. Señor, yo sé que no me vas a dejar tirado, no voy a quedar prostrado, me vas a levantar. Jesús sabía eso, por eso le decía al Padre, por eso decía ahí: no permitirás que tu santo vea corrupción. Los días de silencio, hermanos, tienen un propósito para nuestras vidas. Siempre tienen un propósito. Y Dios está trabajando, Dios está obrando, aún en esos días. Aunque parezca que no se mueve nada en el ámbito natural, en lo espiritual, hermanos, sí, Dios se está moviendo, el poder de Dios está obrando. Amén. Y Él nunca nos va a dejar caídos, nunca nos va a dejar abandonados. Cualquiera podría haber pensado ahí: mirá, tanto que decía que era hijo de Dios, Dios, el que creó todas las cosas, mirá, ¿cómo puede decir eso? Un padre como Dios jamás lo dejaría, jamás permitiría que fuera a la cruz, jamás permitiría que permaneciera en una tumba. Pero, hermano, era el cumplimiento del propósito del plan de Dios. Amén. Entonces, es probable, hermano, que cuando llegan esos días en los que el cielo permanece en silencio en nuestras vidas, Dios esté trabajando en favor. Siempre recurrimos a Romanos 8:28, porque dice una verdad muy fuerte: que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así como Jesús, hermanos, soportó con paciencia y en silencio, nos da el ejemplo. Por supuesto que ninguno vamos a tener que pasar lo que pasó Jesús, ya fue hecho. Pero sí, hermanos, todo esto que vivieron los discípulos, la angustia, el dolor, el pesar que aparentemente se había terminado todo, muchas veces nos encontramos en ese momento en nuestras vidas, donde parece que todo se cae, que todo se derrumba, que no hay forma de salir, en lo que nos preguntamos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo seguimos? Lo que decían, lo que se preguntaban seguramente los discípulos. Pero lo que sí tenemos la respuesta, hermanos, es que el Señor no falla. Él no se olvida de las promesas, Él no nos deja solos, Él está a nuestro lado. Y cuando hay silencio desde el cielo, hermano, es parte del proceso de madurez, de crecimiento de Dios para nuestras vidas. Aprender a esperar en paciencia y saber que Dios va a obrar. Tarde o temprano veremos su mano obrar. Amén. ¿Qué dice Santiago 5:7? Terminamos con esto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que tener paciencia? Todo el tiempo que estemos acá en la tierra, ¿sí? Porque cuando venga el Señor nos va a llevar, sea individualmente o como iglesia. Entonces tenemos que tener paciencia, seguir creyendo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, yo no sé si alguno se encontrará en ese tiempo
no en ese periodo en el que el cielo está en silencio, en lo que parece que nada funciona, en lo que se siente que Dios no está y no hace nada. Como decía ahí, no te quedes callado ni te quedes quieto. Preferimos, hermano, a ese Dios todopoderoso que mueve, que hace temblar, que se manifiesta, que nos sana, que obra un milagro en nuestras vidas, que nos da una palabra poderosa y nos quebranta, y que anhelamos a ese Señor. Pero tenemos que tener la paciencia para seguir esperando en Él, aún cuando Él está en silencio y aún cuando Él está quieto y parece que no está haciendo nada, pero sí lo está haciendo. Él está obrando. Amén. Dios está obrando. El Señor me ponía este pensamiento: después de los días de silencio vienen los días de gloria. Amén. Para quienes confían en Él. Jesús salió de esa tumba, hermano, con un cuerpo glorificado. Estuvo 40 días hasta que ascendió a los cielos con ese cuerpo glorificado. Y luego, hermano, los discípulos, junto con otros más, tanto hombres como mujeres, estuvieron esperando 10 días la promesa que Él les dejó. No se vayan de Jerusalén hasta que ella recibió la promesa del Espíritu Santo. Y empezaron los días más gloriosos, hermano, para lo que se denomina la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ver el poder, la manifestación de Dios, obrar a través de la predicación del Evangelio. Pero nada de esto hubiera sido posible si no hubiera, por supuesto, Cristo ido a la cruz, pero si no hubiera estado esos días de silencio, ¿sí? En los que después de una semana movida, de un jueves en el que la gente estaba ahí enfervorizada viendo cómo sacrificaban a Jesús, donde el cielo se oscurece, hay un gran terremoto, el velo del templo se raja en dos, se abren las tumbas, resucitan los muertos. Uno de los que estaba al pie de la cruz, un romano, dice: verdaderamente era el Hijo de Dios. Algunos creen que vio lo que dice Colosenses 2:15, ¿no? Porque cuando a Él lo exhibieron en vergüenza, hermano, Él exhibió a Satanás y a su demonio triunfando sobre Él en la cruz. Amén. Así que, hermano, si estás pasando por esos días de silencio, o vienen en algún momento esos días que el cielo parece que hace silencio, sepa que debemos seguir confiando en el Señor, que Él no nos va a dejar postrados, que Él no nos va a dejar caídos, que Él no nos va a abandonar, que Él sigue firme con el propósito que tiene para cada uno de nosotros, que Él va a cumplir sus promesas, que Él nos va a levantar, que Él nos va a sacar adelante del medio de la oscuridad más grande que pueda haber, o del imposible más inalcanzable, hermano. Dios nos puede sacar, porque Él es el Todopoderoso. Nadie puede sacar a Jesús de esa tumba, hermano. Nadie, humanamente hablando. Estaban los romanos, estaba la tumba sellada, había un cuerpo muerto. ¿Qué podían hacer? Pero el Dios Todopoderoso, hermano, es el que hace lo que nadie puede hacer. Pero hay que creerle, hay que confiar y hay que guardar silencio. Amén. Hay algunas palabras en Salmo 37 que hablan de esto. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a esperar en el Señor? Amén. Nos pone nervioso, hermano, ¿no? Y más en este tiempo, hermano, en lo que todo es urgente, todo es rápido, no hay lapsos, ¿sí? Los viajes son cortos. Las respuestas son cada vez más aceleradas, ¿sí? En todo lo que uno pretenda alcanzar. Pero, hermano, cuando vienen esos momentos de silencio del cielo, en lo que parece que nada nos sale, en lo que parece que está todo muerto, que nada funciona, que no hay posibilidades de ver un horizonte claro, hermanos, son en esos tiempos donde usted y yo nos conocemos y conocemos al Todopoderoso,
porque vemos que Él nunca nos abandona, que por más que no obre, que no hable, que no le escuchemos, Él siempre está obrando en favor de nuestras vidas y va a direccionar todo para que nos vaya bien y para que su plan y su propósito se cumplan. ¿Cuál es el principal, hermano? ¿Cuál es el principal propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que seamos como Cristo, que reflejemos a Cristo en nuestros corazones. Amén. Y recordemos que Jesús vivió experiencias extraordinarias, el mover de la mano de Dios, levantando aquel que no podía caminar, dando vista a los ciegos, abriendo los oídos de los sordos, sanando a los leprosos, levantando a los muertos. Pero también tuvo que pasar por la soledad, tuvo que pasar por el silencio, hasta el punto que tuvo que decirle: ¿por qué me has desamparado? No escucho nada, no veo nada. Cristo como hombre y reflejándonos a cada uno de nosotros: Señor, ¿qué hago? Pero hermanos, sepa que después de los días de silencio vienen los días de gloria, donde el poder de Dios se va a manifestar en aquellos que le creen, que confían en Él. Amén. Amén. Invito a que cierre sus ojos allí donde está y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en este día porque Tú nos pediste a través de los discípulos que hiciéramos esta cena, esta celebración en memoria de Ti, que recordáramos Tu muerte. Señor, y por lo general recordamos la cruz y la tumba vacía. Pero hay 3 días ahí en los que hubo un silencio, en los que al parecer no ocurría nada, en el que en ese periodo donde los discípulos vieron muerte, tú veías la resurrección, donde ellos vieron que todo terminaba, tú veías que todo empezaba, Señor. Y cuántas veces, Señor, nos podemos reflejar en este tiempo, Señor, en cada una de nuestras experiencias, porque hay días, Señor, hay tiempos en los que parece que el cielo está cerrado, en los que parece que no hay una voz, no hay un accionar de parte tuya, Señor, y creemos y pensamos: Señor, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no obras, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué, Señor? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy haciendo mal? Pero es en esos tiempos donde tú nos enseñas que debemos guardar silencio. No que no debemos hablar, ni tampoco dejar de orar, pero sí el silencio significa esperar, porque después de esos silencios, Señor, tuyos, viene tu poder, viene tu gloria, corriendo una roca, abriendo una tumba, manifestándose ante aquellos que eran intocables, inalcanzables, como aquella guardia romana, Señor, salieron despavoridos, huyeron de ese lugar. Porque cuando nadie se atrevía a hacer nada y que parecía que el único que podía hacer algo no lo hacía, tú sí lo estabas haciendo, Señor. Estabas esperando el tiempo preciso, el momento oportuno, el cumplimiento de la palabra, Señor. Por eso nos enseñas que debemos aprender a esperar con paciencia, Señor. Como decía Santiago, como el labrador que espera con paciencia hasta que el fruto de esa siembra sea algo visible. Señor, nos movemos
en un tiempo donde lo palpable, lo visible, lo visual es tan fuerte, Señor, que nos hemos desacostumbrado, Señor, a esos tiempos en los cuales tú no obras, Señor, no haces nada en apariencia, porque sabemos que en lo espiritual sí lo hace. En lo espiritual hay una confrontación tan fuerte, Señor. En la cruz hubo una confrontación allí tan fuerte. En lo espiritual, todo el infierno creyendo que estaban logrando su cometido, pero el cielo, sabiendo que se estaba proclamando la victoria más grande. El Hijo de Dios había sido herido en el calcañar, pero allí en la cruz estaba siendo dado el golpe en la cabeza al infierno, a las tinieblas. Señor, gracias porque tú siempre obras en favor de nuestras vidas. Romanos dice: no solamente a los que te aman, sino a los que conforme a tus propósitos son llamados. Y aquí, Señor, hay gente con propósito. No hay nadie acá que no tenga nada asignado de parte tuya, Señor. Somos gente con propósito. Señor, y nos tocarán esos días, Señor, en los que el cielo parece silenciarse, en los que no vemos una respuesta, en los que, como Pilato, esperaba una respuesta y no la tenía, como los que pasaban por abajo de la cruz y te decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y vamos a creer. Señor, gracias, porque tú nos enseñas que esos días pueden llegar sobre nuestras vidas. Tal vez habrá alguno que lo esté pasando, en lo que parece que nada sale, que nada funciona. Señor, pero gracias porque tú nunca dejas a tus hijos desamparados. Nunca, Señor. Nunca dejas en vergüenza a aquellos que esperan y confían en ti, Señor. Y creemos que después, Señor, de esos días de silencio, viene la gloria de tu poder manifestándose en aquellos que han sido fieles, en aquellos que han estado dispuestos a cerrar sus labios, a no quejarse, pero tampoco a no dudar, ni culparse, ni victimizarse, sino a esperar, a esperar. Señor, si hay alguien que está esperando en este tiempo, Señor, en alguna área, en alguna parte de su corazón, está esperando, y ya lleva tiempo esperando y parece que ha habido silencio, tú le estás hablando a ese corazón diciéndole: ten paciencia, porque yo estoy obrando. No lo estás viendo, no me estoy manifestando como otras veces me he manifestado en tu vida, pero estoy obrando. Yo puedo moverme en medio de un viento tempestuoso, un terremoto, pero también a través del silbo apacible. Señor, gracias porque tú hablas a tu iglesia, porque nos amas, Señor. Y creemos, Señor, que vienen esos tiempos de gloria, Señor. Tiempos donde tu poder, Señor, ha de manifestarse de una forma tangible, Señor, que harán de alguna manera que nos olvidemos de esos 3 días, como los discípulos. Después hablaron de la muerte y la resurrección, se olvidaron prácticamente de esos días de silencio. Pero seguramente en algún momento de su historia lo tuvieron que vivir. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo y cada uno de nosotros también. Señor, gracias porque tú nos alientas a través de esta palabra. La recibimos, Señor, y queremos decirte gracias. Creemos que todas las cosas nos ayudan a bien, aún las más duras, aún las más tristes, aún las más difíciles. Creemos que tú las usarás para que tu propósito sea cumplido en cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, que tu
pueblo reciba aliento, que tu iglesia, Señor, sea tocada, acariciada, Señor, por tu voz en esta noche. Y que puedan confiar y esperar, porque tú nunca nos vas a abandonar, nunca te vas a olvidar, nunca nos vas a dejar caídos, nunca nos vas a permitir que permanezcamos en derrota. Siempre, Señor, saldrás a nuestro encuentro y obrarás con poder, Señor. El poder de tu Espíritu Santo descenderá, Señor. Tal vez no será como las lenguas de fuego, no será algo visible naturalmente, pero sí arderá en nuestro corazón de forma tan poderosa que todos esos días de silencio quedarán atrás y comenzaremos a disfrutar esos días de gloria que vienen, Señor, de parte tuya. Gracias, Señor.